Nacional. Ya tenemos la presencia y el honor de presentar al profesor doctor Dino Carlos Coria. Antes de dar inicio a su disertación, permítame leer su hoja de vida. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España. Posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Socio fundador y gerente general del estudio Caro y Asociados. El día de hoy, el profesor doctor Dino Carlos Coria tendrá la disertación con el tema Autoría Mediata y Delitos Empresariales. Adelante, estimado doctor. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores y felicitaciones a la Corte Superior de Lima Norte por este aniversario. Y para decirlo en términos sencillos, que sea mucho más. El tema que me aboca es el tema relativo a las empresas criminales y la autoría mediata. Este es un tema que en primera línea tiene suma importancia porque en los últimos tiempos, especialmente en el ámbito de las actividades extractivas, minería y petróleo, se vienen formulando casos e investigaciones donde los denunciantes, en algunos casos activistas en materia de derechos humanos, consideran o plantean la estructura de imputación desde la perspectiva de la autoría mediata. Es decir, recurriendo al famoso planteamiento del profesor Claude Roxin sobre su trabajo sobre autor y dominio del hecho del año 1963, una teoría creada hace 57 años, pero que todavía goza de suma actualidad. Goza de suma actualidad porque ha servido para encauzar casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluso acá en el Perú. La sentencia del caso Fujimori es una sentencia donde el señor Fujimori fue condenado en calidad de cosa juzgada, estemos o no de acuerdo, es la decisión del Poder Judicial. Yo sé que el fallo es polémico, fue juzgado y condenado por autoría mediata a través de aparatos de poder. La Corte consideró que el grupo paramilitar Colina era un grupo fuera del derecho, fuera de la legalidad, un grupo paraestatal que cometió gravísimos hechos como el de la Cantuta y Barrios Altos. Entonces, en el marco de ese proceso, el señor Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de pena privativa de la libertad, como ya se conoce, ¿no? En el ámbito latinoamericano, la primera vez que esto se propuso fue por el caso de las juntas militares, ¿no? En las juntas militares, años 80, cuando estas fueron juzgadas en Argentina, se recurrió, por lo menos como planteamiento, a la tesis del profesor Roxin del año 1963. Considerar que la cúpula militar, el mando militar, era o gozaba de un poder de mando y en consecuencia actuaban como autores, no como instigadores o autores intelectuales, sino como verdaderos autores mediatos. Previamente, ya a nivel, digamos, de los tribunales alemanes, esto se discutió muchísimo, como en el caso Eichmann, o ya posteriormente, en los años 90, a través del proceso de los famosos disparos mortales en el muro, casos de la República Democrática Alemana, ¿no? Es decir, la Alemania del Este, ¿no? Bueno, esta discusión es una discusión que se ha ido ampliando, ¿no?, en los últimos tiempos, al punto que a raíz de los acontecimientos suscitados acá en el Perú hace pocos días, las marchas que hubieron en contra del gobierno corto, o el gobierno breve del señor Merino, han habido planteamientos de imputación por autoría mediata. La denuncia que plantea la Coordinadora de Derechos Humanos contra el expresidente Merino, el señor Flores Arauz y el que fuera ministro del Interior, el señor Rodríguez, es una denuncia que recurre al instrumento o la herramienta dogmática del dominio del hecho al interior de aparatos de poder. Se considera, según la tesis de los denunciantes, que el aparato policial, siendo un aparato del Estado, es un aparato de poder comandado por el ministro del Interior, el que fuera en su momento presidente del Consejo de Ministros, y el que fuera en su momento, por breve término, el presidente de la República, el señor Merino. Entonces la imputación está por autoría mediata. Casos vinculados al sector minero y al sector petrolero, ¿no? Empresas que realizan industrias extractivas, ¿no?, minería y petróleo. Las comunidades no están conformes. Dentro de las denuncias se suele recurrir para poder, digamos, denunciar a los directores, gerentes,
incluso algunos que operan en el extranjero, los presidentes, gerentes, los CEO, digamos, las cabezas de estas organizaciones en el extranjero, se recurre también a la figura de la autoría mediata. Yo recuerdo, en noviembre del año 2013, hace 7 años y un mes, el Centro de Estudio de Derecho Penal Económico de la empresa que yo dirijo organizó un conversatorio presencial en esos tiempos, ¿no?, con el profesor Roxin. Una de sus últimas visitas a Perú, organizamos un conversatorio y estaba pues el profesor Roxin, estaba también la esposa del profesor Roxin, que se llama Inma Roxin, y discutimos sobre este tema con un grupo muy pequeño de la autoría mediata, aparatos de poder y empresas, ¿no? Claro, y al final el profesor Roxin se mantenía en la tesis, que defiende hasta el día de hoy, de que esta, digamos, herramienta dogmática de la autoría mediata al interior de aparatos de poder organizado no se puede aplicar a las empresas. No se debe de aplicar a las empresas, como se suele decir en Alemania, las empresas económicas, ¿no? Es decir, la empresa con fines de lucro, persona jurídica con fines de lucro. Bueno, entonces, el profesor Roxin dijo, no se puede aplicar porque las empresas no son organizaciones criminales, las empresas no están desvinculadas del derecho. Por lo tanto, uno de los criterios en la estructura del profesor Roxin es la desvinculación del derecho. Y estas empresas no necesariamente lo están, salvo que sea una empresa criminal, pero que no sería la mayoría de los casos. Pero en términos generales esto no se puede aplicar. Cuento esto como anécdota porque su esposa, la doctora, ella es abogada, no es profesora, la doctora Inma Roxin, discrepó de su esposo, ¿no? Y dijo, pero ¿por qué no? Contó un poco la casuística en Alemania, algunos casos, experiencias, y de hecho, el Tribunal Supremo Alemán, el Bundesgerichtshof, ha aceptado en algunos fallos la posibilidad de aplicar a las empresas esta teoría de los aparatos de poder organizado. Ahora, para tratar de entrar en la materia, ¿no?, porque no voy a exponer todos los alcances del planteamiento de Roxin, la idea es, digamos, aterrizar en torno a si es posible llevar esto o no al ámbito empresarial. Y adelanto mi respuesta. Desde mi punto de vista es posible, desde mi punto de vista es viable jurídicamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las exigencias, desde el punto de vista dogmático y en consecuencia probatoria, son bien altas. No es que podamos repartir a diestra y siniestra la aplicación de la autoría mediata y poder echar mano de esta herramienta ante cualquier situación. Y yo creo que es importante identificar grupos de casos, ¿no?, porque si vamos a hablar de grupos de casos donde se está imputando crimen organizado, por ejemplo, el delito de lavado, o por ejemplo, se está imputando temas vinculados a derechos humanos, drogas. En este tipo de casos la discusión es una discusión un poco estéril en términos prácticos, porque los tipos penales como el de lavado, el terrorismo o bandas criminales son tipos penales omnicomprensivos, ¿no?, donde prácticamente no existe ninguna división entre lo que es autoría y participación. Son tipos penales redactados de una forma unitaria, ¿no?, tipo unitario de autor. Entonces, la distinción entre autores y partícipes es puramente artificial, porque los tipos penales consideran a todos autores. Entonces, para este tipo de delitos, la verdad que la discusión es una discusión poco práctica, porque ya los tipos, por la amplitud de los verbos típicos, por la amplitud de las conductas incriminadas, prácticamente no permite diferenciar autores de partícipes. Sin embargo, sí hay tipos penales donde esa discusión sí puede tener un valor. Por ejemplo, estamos hablando de delitos tributarios, si estamos hablando de delitos medioambientales, si estamos hablando de un delito de estafa, de un fraude en la administración de personas jurídicas, es decir, de delitos que puede cometer en el curso normal del negocio una persona jurídica. Y para este tipo de casos, yo creo que hay que tener en cuenta también algunas diferencias, porque si estamos hablando de una empresa que de forma circunstancial o de forma casual, de forma colateral ha cometido un hecho delictivo, evidentemente traer a colación la estructura de los aparatos de poder es una exageración, es algo que va a demandar la prueba de demasiados elementos dogmáticos para ceñirnos a la autoría mediata. Yo creo que el ámbito empresarial, donde puede tener un sentido y una utilidad la autoría mediata,
es en aquellos casos de empresas que están estructuradas para la comisión tanto de acciones positivas como negativas, es decir, tanto para actividades lícitas como para actividades ilícitas. Me explico, ¿no? Hay lo que se denomina en la criminología empresarial las denominadas empresas duales, ¿no? La profesora María de Espinosa Ceballos, en un trabajo sobre criminalidad de empresa, ha, digamos, utilizado la expresión empresas duales para referirse a aquellas que en términos generales realizan actividades ilícitas e ilícitas a la vez. El ejemplo más fresco que todos podemos tener en mente es el de la empresa Odebrecht, ¿no? Odebrecht es una empresa que no solamente ha cometido lo que hoy en día todo el mundo discute, que son casos de corrupción. Y dio casos de corrupción porque ya hay un acuerdo de colaboración eficaz homologado y una sentencia condenatoria, pero con remisión de pena. Hay un acuerdo celebrado en los Estados Unidos el 21 de diciembre del año 2016. Es decir, no estoy hablando de algo potencial, es algo ya real. Es una empresa que ha cometido delitos de corrupción y financiado campañas en 11 países, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una empresa como esta, que ha cometido hechos delictivos de manera sostenida y continuada en el tiempo, pero también tiene la otra cara, ¿no? Es una empresa que por una parte ha cometido estos delitos ya confesados y por otro lado es una empresa que tiene, digamos, todo un background, tiene todo un know-how en lo que es construcción e infraestructura. Para decirlo en términos simples, ¿no? Odebrecht es una empresa de grandes ingenieros y grandes constructores, ¿no? También una empresa que ha cometido graves hechos de corrupción, pero ahí están, ¿no? Las dos caras de la medalla, empresas duales, ¿no? Empresas que cometen indistintamente actos legales como ilegales. De hecho, para Odebrecht, la corrupción era un método, una vía, un camino, una herramienta, instrumento para poder ganar las licitaciones y poder competir a nivel, digamos, de la contratación pública, ¿no? Las grandes obras de infraestructura. Claro, entonces cuando hay empresas duales, en estas empresas duales, y no en aquellas que de forma casual o colateral puedan cometer un delito empresarial, es donde puede tener un sentido y puede tener un alcance la imputación a las altas estructuras de la organización. Ahora, como se sabe, en materia criminológica y en materia, digamos, de imputación al interior de las empresas, hay dos posibilidades, ¿no? La imputación bottom-up, es decir, para la gente de abajo, bottom-up versus la imputación top-down, ¿no? La imputación bottom-up es la que conocemos, ¿no? Sancionar, punir al último eslabón de la cadena, al ejecutor material, al que efectivamente corrompió, entregó el dinero, al que efectivamente lavó, o al que efectivamente cometió el acto de defraudación tributaria o contaminó el ambiente. Pero, ¿cómo hacemos para imputar hacia arriba, ¿no? Porque perseguir y sancionar al ejecutor material, al que está al final de la cadena, el último eslabón, puede ser algo que pueda resultar no solamente desproporcionado, sino además ineficaz desde el punto de vista del derecho penal. Porque puedo yo tener sujetos fungibles, los puedo despedir hoy día, alguien los puede meter a prisión, pueden abandonar la empresa, ser, digamos, despedidos, ser desvinculados, ya no tenerse más relación con ellos, pero claro, la empresa es una organización que puede volver a cometer delitos. Hay una cultura criminógena dentro. ¿Cómo hago yo para cambiar eso? ¿Cómo hago yo para prevenir a futuro? Tengo que mirar hacia arriba. Esa es la llamada imputación top-down, de arriba, la que mira hacia las altas jerarquías de la organización, que en este caso es una empresa. Empresas que están inscritas en registros públicos, empresas que pagan impuestos, empresas que generan trabajo, empresas que producen bienes y servicios, pero que a la par, colateralmente, pueden, digamos, estar cometiendo una serie de hechos delictivos. Ahora hablemos de Roxin. Cuando Roxin crea su teoría de los aparatos de poder organizado, lo hace pensando básicamente en el caso Eichmann, ¿no? El caso Eichmann es el caso de uno de los jefes de la SS nazi, que era el grupo, digamos, de inteligencia del ejército, de la Wehrmacht, ¿no? El ejército nazi que, digamos, luchaba en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor Eichmann era, digamos, una persona que había participado de la llamada solución final. La solución final no era otra cosa que el genocidio, ¿no? El matar a los judíos a través de los campos de concentración y el uso de las cámaras de gas, ¿no? Bueno, Eichmann había participado, pero él nunca utilizó
una palanca para abrir el gas, él nunca trasladó a los judíos, él nunca organizó nada, él directamente, lo que él tenía era el poder de mando, era el poder de mando. Entonces Roxin, a raíz de este tipo de consideraciones fácticas, a partir de un caso como este, construye su teoría en el año 1963 y dice, bueno, el ejecutor material es responsable porque él es el que ha matado, pero el hombre de atrás también es responsable. El hombre de atrás también es responsable. Es decir, se crea una suerte de excepción, ¿no? Donde se va a poder sancionar tanto al ejecutor material como al hombre de atrás. El hombre de atrás, que en este caso sería digamos, el autor inmediato, ¿no? En el ejemplo citado, el señor Eichmann, ¿no? Claro, entonces, el hombre de atrás instrumentaliza, entre comillas, al ejecutor material. Pero claro, cuando nosotros hablamos generalmente de autoría inmediata, estamos pensando siempre en un ejecutor impune, ¿no? Impune porque no tiene dolo, porque no tiene culpa, o impune porque no es culpable, en fin, o impune porque está actuando bajo coacción. Entonces, hay muchos casos en los cuales hay autoría inmediata por dominio de la voluntad a través de la coacción o a través del engaño, pero Roxin dice, hay también dominio del hecho por dominio de la voluntad a través de aparatos de poder organizado. Casos en los cuales, de forma excepcional, va a responder el ejecutor material. A diferencia de los casos de autoría inmediata por coacción o autoría inmediata por engaño, donde el ejecutor material no va a tener responsabilidad. Bueno, entonces, en un caso en el cual el ejecutor material sí va a responder, es el caso de estas estructuras organizadas de poder. Es por eso que el punto de partida fáctico para la aplicación de esta teoría no es cualquier estructura empresarial, no puede ser cualquier estructura estatal, tiene que ser una estructura jerarquizada, una estructura que opere efectivamente como un aparato de poder organizado. Y es ahí donde Roxin establece cuáles son los criterios, cuáles son los fundamentos, los requisitos, si quieren verlo así, que deben concurrir para aplicar esta teoría de manera tal que se pueda predicar tanto la responsabilidad del hombre de atrás como del ejecutor. El ejecutor, que es una suerte de instrumento doloso, ¿no? Instrumento doloso, es decir, sabe lo que hace, lo quiere y lo ejecuta, lo cumple, ¿no? Lo cumple porque hay sobre él poder de mando, hay fungibilidad, etc. Pero Roxin desarrolla una serie de criterios como el del poder de mando, el poder de mando que se fundamenta en la organización vertical del aparato de poder. Y ahí es donde le dedica bastante espacio a la explicación, describiendo cómo debe de funcionar el aparato de poder, la verticalidad, ¿no? Es decir, la automatización. El jefe del aparato de poder da la orden y es una orden que se tiene que ejecutar. Y entre el jefe y la ejecución de la orden pueden haber mandos intermedios, cadenas intermedias, donde participan personas anónimas que no se tienen que conocer entre ellas, es más, pueden no dialogar entre ellas, pueden no tener un plan común, pero donde la ejecución se da porque precisamente hay una cadena de mando. Recuerden ustedes el caso del grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Una de sus técnicas o una de sus herramientas, una de sus estrategias era la compartimentalización, ¿no? Es decir, lo que el líder de la organización criminal, Sendero Luminoso, disponía o establecía, era ejecutado por personas que seguramente nunca llegó a conocer, ¿no? Nunca llegó a ver, nunca llegó a conocer y nunca le transmitió la orden directamente, ¿no? La lógica de compartimentalización permitía que las órdenes se ejecuten sin necesidad de que haya contacto alguno entre quien da la orden y la ejecuta. Igual acá, ¿no? En los aparatos de poder, la verticalidad implica una cultura corporativa, en el caso de una empresa, una cultura organizacional, de modo que permita la transmisión de la orden de forma indirecta, de forma anónima, y, digamos, contando o bajo la confianza de que la orden va a ser efectivamente aceptada, no va a ser cuestionada y va a ser ejecutada. Primer requisito, entonces, poder de mando, ¿no? Segundo requisito, la fungibilidad, ¿no? Donde se ha discutido dogmáticamente si debe acudirse a un criterio de fungibilidad concreta o fungibilidad abstracta, ¿no? Fungibilidad concreta en el sentido de ver si en el caso concreto, conforme a la propia configuración de la organización, el sujeto fungible es fungible dentro de la organización, de modo que pueda ser intercambiado. A diferencia de lo que considero más correcto, que es la fungibilidad abstracta, ¿no? La posibilidad de que alguien abstractamente pueda ejecutar el mismo trabajo. Es decir, puede haber intercambiabilidad
entre los ejecutores materiales. En el caso de una empresa, por ejemplo, puede significar un traspaso de la orden hacia otro empleado, contratar a una persona nueva o tercerizar el servicio incluso. Estamos hablando de la posibilidad de aplicar esta teoría a una organización formal como puede ser una empresa económica o una empresa lucrativa. Ahora, el propio Roxin ha flexibilizado, ¿no?, en los últimos años esta tesis o esta exigencia de la fungibilidad, de modo que pueda tener una medida variada, ¿no?, ha dicho Roxin, según la organización delictiva, de manera que resulta, según el propio Roxin, aconsejable no apoyar la autoridad inmediata exclusivamente en este criterio. Claro, cuando nosotros leemos este tipo de expresiones en Roxin, a quien, digamos, muchos admiramos, muchos apreciamos en torno a su construcción, es que a veces los penalistas nos preguntamos hasta qué punto él ha construido un verdadero sistema, ¿no? Porque, claro, cuando a Roxin se le ponen los contraejemplos, siempre con los contraejemplos sale luego con las excepciones, ¿no? Entonces, muchas veces los penalistas nos preguntamos hasta qué punto el sistema que construye Roxin es un sistema cerrado, un sistema dogmático coherente, en la medida que va excepcionando a raíz del debate o las críticas que pueda garantizar, digamos, despertar sus planteamientos, en este caso concretamente el de la autoridad inmediata. Entonces, hay un debilitamiento, ¿no? Hay un debilitamiento, como plantea Cayambos en Roxin, en torno a la exigencia de la fungibilidad. Tercera exigencia, la de vinculación al derecho, que es la más polémica, ¿no? Esta es la que Roxin ha defendido y sigue defendiendo hasta la actualidad. En algún momento, yo diría que estuvo a punto de abandonarla. Yo diría que estuvo a punto de abandonarla porque la relativizó. Pero Roxin más bien en los últimos años ha vuelto sobre el argumento de vinculación al derecho como uno de los fundamentos para la aplicación de su teoría. La organización tiene que ser una organización netamente criminal. Un aparato militar, un aparato paramilitar, una organización de las drogas, una organización netamente criminal. Y la pregunta que uno se haría rápidamente es, ¿una empresa, una organización criminal? Desde el punto de vista técnico, esto habría que discutirlo, ¿no? Esto habría que discutirlo no solo viendo la legislación o qué exigen las legislaciones para hablar de organización criminal, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista ya probatorio, si yo tengo que hablar de que una empresa es una organización criminal, hay grandes cosas que tendría que probar, ¿no? Tendría que probar que existe una organización jerárquica, que existe una finalidad constante y permanente de cometer delitos, es decir, que existe un nivel de filiación con la finalidad de cometer delitos a lo largo del tiempo, con una solución de continuidad, de manera indeterminada. Tendría que establecer, y ahí pues podría remitir a los acuerdos plenarios, tendría que establecerse la estructura, ¿no? ¿Quién es el financista? ¿Quién es el que da la orden? ¿Quiénes son los que ejecutan? O como le gusta hablar ahora a la fiscalía, ¿quién está en el brazo legal, no? Todo eso tendría que construirlo para hablar propiamente de una organización criminal. Recordemos que hace pocos días, el día lunes, se ha discutido públicamente sobre la posibilidad de suspender como medida cautelar el funcionamiento de un partido político acá en el Perú, ¿no? Es algo que el Poder Judicial resolverá como corresponde. No estoy tratando de plantear el tema como adelanto de opinión, simplemente estoy citando la discusión, ¿no? Claro, y el gran punto ahí, para la Fiscalía, según su teoría del caso, según su hipótesis, es que el citado partido es una organización criminal. Hay una cúpula, según el fiscal, que ha tomado el mando o el poder del partido y conduce el partido como una verdadera organización criminal que va a permitir o permitiría, según la Fiscalía, captar nuevas financiaciones ilegales para la próxima campaña, permitiría acceder a puestos en el Congreso, permitiría que esos nuevos congresistas ejerzan el poder para pagar a través de proyectos de ley o soluciones una serie, digamos, de favores políticos, etcétera. En fin, ese es el planteamiento de la Fiscalía. El Poder Judicial resolverá lo que corresponde, pero eso es lo que está detrás de la discusión sobre la desvinculación del derecho. Y finalmente, ya para terminar, porque no hay mucho tiempo, está la exigencia de la disposición al hecho, ¿no? Esta exigencia implica que el autor directo, sea el ejecutor, ingrese en el aparato de poder con la idea de ponerse a disposición de la orden directa del superior jerárquico. Podría decirse que es un complemento de la teoría de Roxin creada por Schroeder, donde se tiene en cuenta que el autor
va a obedecer o la obediencia fluye de modo automático dentro de la organización justamente porque hay una sujeción al poder de mando, una disposición al hecho. Termino con esto, ¿no? ¿Puede en consecuencia una empresa ser pasible de aplicación de esta teoría de los aparatos de poder organizado? La respuesta mía es sí, es una posibilidad dogmáticamente abierta. Es posible probar en el caso concreto que existe poder de mando, es posible probar en el caso concreto que hay fungibilidad, que hay disposición al hecho, o que hay actuación al margen del derecho, es decir, la desvinculación del derecho. Todo eso es posible de probar. La pregunta es, ¿cuál es la utilidad práctica de esto? La única utilidad práctica para mí está dada en aquellos delitos que no están constituidos de forma incomprensiva y donde todavía es posible diferenciar autoría de la participación y donde desde luego, nuevamente citando a la profesora Marinda Espinosa Ceballos, es posible imputar a esa empresa la característica o la calidad de una empresa dual. Es una empresa constituida tanto para lo lícito como para lo ilícito. Muchísimas gracias. Nuevamente mis felicitaciones a la Corte y quedo a disposición por si hubiera alguna pregunta o comentario. Gracias. Gracias, estimado doctor Dino Carlos Coria. Antes de darle la despedida correspondiente, como se merece, permíteme darle el uso de la palabra al doctor Cristian Serna Mangiari, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte, quien es nuestro panelista. Adelante, doctor. Bien. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, doctor Dino Carlos Caro Coria. En principio, agradecerle y felicitar su magnífica ponencia y agradecerle especialmente por su presencia en este contexto de celebración de nuestro aniversario, el aniversario de nuestra querida Corte. Una pregunta bastante puntual. De acuerdo a su disertación, la posibilidad de, inicialmente, se advierte dirigida a establecer un criterio restringido en la interpretación de la autoría mediata aplicada a las empresas. Sin embargo, la posibilidad de que argumentativamente se pueda ir ampliando los presupuestos, tanto de poder de mando, fungibilidad, imputación al derecho, exigencia de disposición al hecho del ejecutor, y bueno, el elemento claramente integrado a todos ellos de la automatización que se exige en conjunto para la autoría mediata, podría apreciarse que termina siendo entregado a un ámbito de discreción muy amplio, ¿no? Y a la posibilidad finalmente de que a partir de una adecuada estructuración o argumentación pueda emplearse la autoría inmediata para casi cualquier tipo de estructura, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace muchos años cuando trabajaba como especialista, secretario judicial en el sistema anticorrupción, vi un caso, una audiencia donde se condenaba al dueño de a uno de los miembros o dueños de un estudio de abogados por autoría mediata, por un acto de corrupción, ¿no? Y ahí fue donde me pregunté hasta qué punto, ¿no?, puede llegar a extenderse esta teoría, ¿no? Y a partir de su ponencia resulta bastante interesante este aspecto. La teoría de la autoría mediata para alcanzar actos de corrupción, ¿no?, en cualquier tipo de empresa, por más que sea una empresa pequeña, ¿no?, o que sea un aparato bastante más amplio, como puede ser un partido político, una entidad de gobierno, o una empresa dual del tamaño de la que ha referido usted en su exposición. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto podríamos distinguir con mayor claridad y restringir de modo que la teoría de la autoría mediata no sea mal utilizada, ¿no?
y pueda ser extendida hasta cualquier grado, ¿no?, de organización. Básicamente eso es mi pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por la pregunta. Muchísimas gracias. Y mire, yo creo que usted ha tocado un tema medular, ¿no? Es un tema para mí metodológico, al margen del detalle de la pregunta, ¿no? Yo me voy a remitir a lo que dijo alguna vez el querido profesor José Hurtado Pozo, y siempre repite y reitera mi querido amigo Miguel Polaino Ors, que es la referencia al derecho penal de todo y para todo, ¿no? Hoy en día vivimos o asistimos a un grave problema metodológico, ¿no? Es decir, tenemos un derecho penal a la carta, ¿no? Si yo quiero fundamentar impunidad, voy a encontrar doctrina y dogmática. ¿Qué tipo de negocio si yo quiero imputar, perdón un segundo que se ha encendido el cine. Si yo quiero imputar responsabilidad, puedo encontrar doctrina a la carta. Si quiero determinar o concluir en, digamos, que no es responsabilidad, también la voy a encontrar. Y en esta materia tenemos exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, las grandes discusiones en torno a la tesis de Roxin está en el paralelismo, ¿no? La posibilidad de resolver estos casos como autoría inmediata, como coautoría o como instigación, que son las tres tesis, digamos, más comunes o más conocidas para tratar de resolver este problema. Yo creo que ahí, doctor, pesa mucho el control judicial, ¿no? Evidentemente los fiscales, las partes civiles, de ser el caso procuradores, o de ser el caso, digamos, demandantes privados, pueden construir y plantear cualquier cosa. Ellos tienen, digamos, la potestad de hacer planteamientos, ¿no? Y traer cuadros, traer esquemas, organigramas, para hablar de organizaciones criminales, aparatos de poder. Todo eso se puede hacer, parte de su función o parte de su potestad, ¿no? Pero yo creo que el tema clave está dado en el control judicial. O sea, el control judicial es la clave para evitar ese derecho penal de todo y para todos, ¿no? La coherencia, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquiera de los requisitos expuestos por Roxin se puede pervertir, ¿no? Se puede pervertir e interpretarlo de forma más estricta o de forma más amplia o más vaga, según, digamos, el interés que pueda tener cada una de las partes que pueden intervenir en un proceso, ¿no? Pero yo creo que ahí está el tema judicial, ¿no? Creo que a los jueces les corresponde realmente informarse, a los jueces les corresponde ser estrictos, y hay algo que quiero hacer notar acá que caracteriza a la judicatura del Perú, ¿no? A diferencia de lo que pasa en otros países, acá los jueces están permanentemente interesados en la formación. Eso no pasa en otros países. Yo que he tenido oportunidad de visitar y estar en foros parecidos, si nosotros vamos seguramente a Europa, los jueces, si se ponen a hablar con profesores nacionales o extranjeros, dicen, no, dentro de mi horario, si no, yo no, formación para mí, bueno, yo ya estoy formado, tengo mi idea, tengo mi criterio. Nunca citan doctrina. Aquí, en cambio, los jueces se preocupan por conocer, se preocupan por estar al día, se preocupan por, digamos, trabajar fuera de horario, y todo eso es plausible. Y yo sí creo, digamos, la justicia de los jueces, en el poder de la interpretación de la ley, y como decía al principio, hay acá un problema metodológico, ¿no? Un problema metodológico, de modo tal que su pregunta es transversal. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimado doctor profesor Dino Carlos Caro Coria. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación que realiza en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos del derecho en el ámbito nacional. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento por vuestra ilustre participación. A continuación, el equipo técnico, por favor, presentar el diploma de reconocimiento. Diploma de reconocimiento otorgado a Dino Carlos Caro Coria, magíster en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, por haber participado en calidad de ponente nacional en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal, Procesal y Ejecución Penal, con el tema Autoridad Inmediata y Delitos Empresariales. Lima, Perú, 2 de diciembre de 2020. Vicente Amador Pineo Coa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Estimado doctor, le agradecemos, reiteramos el agradecimiento por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y habernos presentado en un momento de celebración por nuestro 26º aniversario
aniversario de creación. Gracias, doctor. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Buenas tardes.